Bueno, pois seguimos coa terceira charla desta xornada. Como vos comentou antes Minia, temos o enorme placer de ter con nos a Esther Lázaro, do CAP. O Big Bang é algo superimportante, non? Saber a orixe do universo, sí? Que vai pasar ao universo no futuro, superimportante tamén, sí, sí. E a vida no universo non é realmente unha das grandísimas preguntas que ten a humanidade encima da mesa nestes momentos? Sí. Bueno, pois temos a sorte enorme de ter unha especialista a todos os niveis que nos vai falar deste tema, e despois que la remate teremos o debate global para as tres charlas, o sea, que como vamos cumplindo todo o prometido, vamos de charla interesante en charla interesante, a disfrutar de ben desta, mira, sí, algo nos fan. E, sin máis, lle damos paso a Esther Lázaro coa súa conferencia, de acordo? Gracias. Bueno, pues, gracias. ¿Qué? Ah, se dice otra vez. Bueno, no pasa nada. Bueno, muchas gracias, Minia, Ana, por esta organización tan fantástica, por vuestra presencia esta tarde aquí, escuchando hablar del universo y del fenómeno más importante que ha surgido en él, por lo menos en mi opinión, que yo creo que es la vida, ¿no? Por eso estamos aquí todos. Entonces vamos a intentar entender... bueno, siempre me gusta comenzar por esta pregunta, porque yo creo que todos en algún momento nos la hemos hecho, ¿no? ¿Puede haber vida más allá de la Tierra? ¿Puede haber vida en otros lugares del universo? Yo creo que es algo que hemos pensado alguna vez a lo largo de nuestra vida, si no muchas, y no solo que lo hayamos pensado nosotros, sino que lo han pensado muchísimas generaciones de humanos anteriores. No somos tan originales de ser los primeros que piensan sobre esa cuestión, ¿no? Pensar si puede haber vida más allá de la Tierra, yo creo que inmediatamente pues, nos lleva a pensar si esa vida se parecerá a la vida que conocemos, en la Tierra, o será totalmente distinta. Y ya en los últimos años, cuando ya la tecnología nos está permitiendo explorar el espacio, conocerlo mejor, pues ya realmente es cuando podemos empezar a plantearnos otras preguntas como ¿en qué lugares del universo será más fácil encontrar vida? ¿O qué estrategias de búsqueda emplearemos? Pues bien, de todo esto vamos a intentar hablar en esta charla. Para algunas preguntas hay respuestas incompletas normalmente y para otras pues todavía, tristemente, pues no las tenemos, pero tenemos muchas esperanzas de tenerlas en el futuro, vamos a decir que un poquito antes de 2050, ¿no? Para que nos dé tiempo a algunos, que si no algunos no vamos a llegar, ¿vale? Bueno, lo cierto es que ahora mismo, como ha dicho Benja al principio, hoy por hoy la Tierra es el único lugar donde tenemos la certeza de que existe vida. Pero para mí lo maravilloso de la vida en la Tierra, aunque sea el único planeta que por el momento nos ha permitido detectar vida, lo cierto es que hemos explorado muy pocos, y lo maravilloso para mí es la gran variedad de formas en que la vida se manifiesta en la Tierra. O sea, tenemos formas de vida que podemos considerar inteligentes, como la humana, luego ya es discutible si lo somos o no, pero luego tenemos otras muchas formas de vida que funcionan en base a instintos, o sea, simplemente pues les llega un estímulo del medio y responden de forma automática a ese estímulo, ¿no? Tenemos formas de vida que ni se mueven, están ancladas al suelo, como en el mundo vegetal, la mayor parte, ¿no? Tenemos luego un universo inmensísimo de microorganismos, de formas de vida que no podemos ver con nuestros propios ojos, que necesitamos microscopios y tecnología sofisticada para poderlo observar. Y, curiosamente, esta es la vida más abundante. O sea, la vida macroscópica la vemos con nuestros ojos, la podemos observar, abultamos mucho más, entonces en masa somos mucho más que las bacterias, pero en número las bacterias son muchísimo más importantes. En la Tierra hay del orden de 10 elevado a 29 bacterias, se calcula. Como me decía mi sobrino, pero tía, ¿las habéis contado todas? Digo, no, hijo, no las hemos contado, son estimaciones, ¿no? Pero es cierto que el mundo microscópico supera con creces al macroscópico. Se calcula que hay 8 millones de especies ahora mismo catalogadas, pero ese número se va a multiplicar por varias cifras cuando el mundo microscópico comience a ser catalogado mejor con técnicas moleculares. Y luego tenemos, aparte de las bacterias y los microorganismos, tenemos ya en esta parte, en este lado de la diapositiva, es que creo que no puedo, a ver si se ve, no. Bueno, en esa parte de la diapositiva tenemos unas estructuras que, estrictamente hablando, por muchos científicos ni siquiera son consideradas vida, que son los virus.
Luego veremos por qué los virus no son considerados vida, pero lo cierto es que aunque no sean vida, se parecen muchísimo a la vida, están hechos de los mismos ingredientes que la vida y desde luego no son como las piedras. Si encontráramos virus en un planeta, pues sería una prueba muy grande de que en ese planeta hay vida. Simplemente con esto que he contado ya, nos hacemos una idea de que si ya he dicho que en la Tierra la mayor parte de las formas de vida son microscópicas, pues ya podemos ir empezando a pensar que cuando exploremos otros lugares del universo, quizás esas sean también las formas de vida que más fácilmente vamos a encontrar. Va a ser mucho más difícil encontrar seres parecidos a los animales o a las plantas que seres parecidos a las bacterias, que son más simples. Bien, preguntarnos si hay vida fuera de la Tierra equivale a preguntarse si la vida es un fenómeno singular que ha ocurrido solamente una vez en nuestro planeta por una serie de circunstancias que han ido sucediendo en él a lo largo de su historia y que han culminado, digamos, en el origen de la vida, o por el contrario, la vida es un fenómeno común que ocurre inevitablemente una vez que se dan una serie de circunstancias que permiten que vaya aumentando la complejidad química. Porque si algo distingue a la vida de la materia inerte, bueno, hay muchas cosas que la distinguen, pero una fundamental es la complejidad. La materia inerte es mucho más simple, mientras que la materia viva está compuesta por muchos más elementos que establecen muchísimas más interacciones. A eso es a lo que me refiero con complejidad. Interacciones que a su vez llevan a que en la vida surjan propiedades, que llamamos propiedades emergentes, que no se pueden deducir de la suma de las propiedades de esos elementos que están interaccionando. Voy a poner un ejemplo muy básico. Una proteína, que todos sabemos que en nuestro cuerpo hay proteínas que están realizando funciones importantísimas, de hecho las proteínas son las que realizan todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo, están formadas por unas unidades más simples que son aminoácidos. Pues bien, los aminoácidos, si cogemos todos los aminoácidos de una proteína y los ponemos en una solución, no va a pasar nada, esos aminoácidos no pueden hacer nada. Pero cuando esos aminoácidos se encadenan y forman una proteína, y esa proteína la introduces también en el medio acuoso, esa proteína se va a plegar. Las partes que tienen afinidad por el agua se van a poner en contacto con el agua. Las que no tienen afinidad por el agua se van a quedar hacia el interior, protegidas. Y de ese modo se generan superficies en esa molécula que pueden llevar a cabo la catálisis de reacciones químicas. Eso es una propiedad emergente, porque no la podemos deducir de las propiedades que tenían los aminoácidos. Pues cuando uno estudia la vida, continuamente se va encontrando propiedades de ese tipo, que no las tienen los elementos sencillos y sí la tienen los elementos cuando interaccionan entre ellos. Bien, para dar para dar respuesta a estas preguntas de si hay vida, cómo será esa vida, pues surgió una nueva disciplina de la que ya se ha hablado aquí, que es la astrobiología. La astrobiología es una disciplina que integra otras muchas disciplinas, es decir, se nutre de conocimientos de la biología, por supuesto, pero también de la química, de la física, de la astrofísica también, por supuesto, de las matemáticas, para intentar entender cómo fue el origen, cómo ha sido la evolución y cómo continúa siendo de la vida, su distribución en la Tierra, y no solo en la Tierra, sino también en el universo. Y muy importante también, cuál será el futuro de la vida. Cuando se habla de la astrobiología, muchas veces inmediatamente pensamos en la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta. Sin embargo, en el Centro de Astrobiología donde yo trabajo, pues no solamente investigamos las posibilidades de vida fuera de la Tierra, sino que, como he dicho aquí, también intentamos entender las propiedades de la vida que conocemos, porque entender cómo pudieron surgir los seres vivos terrestres y en qué condiciones pueden prosperar es muy útil para intentar, para focalizar nuestros objetivos cuando vayamos buscando vida en entornos que desconocemos. Si sabemos dónde puede prosperar la vida, pues focalizamos nuestros objetivos mucho mejor. Pero la astrobiología se encuentra con un problema ya desde sus inicios, y es que su objeto de estudio, que es la vida, pues no tiene una definición fácil. Todos diremos, hombre, pues yo sí que sé lo que es la vida. Yo si veo una piedra y veo un saltamontes, pues digo, el saltamontes está vivo y la piedra no está viva, ¿no? Entonces, es cierto que todos tenemos una intuición muy desarrollada para distinguir un ser vivo de otro que no lo es. Pero todo eso podría ser muy difícil si vamos a otro planeta con condiciones físico-químicas muy distintas de las de la Tierra y donde quizás la vida adoptara formas que nos costara reconocer como seres vivos. Es decir, necesitamos definir la vida
para saber qué es lo que vamos a buscar. Porque no vale cualquier definición. Hay gente que te dice, bueno, es que igual en otro planeta la vida es una energía que está ahí actuando. No. Si voy a buscar una mesa, voy a buscar una mesa. Y si voy a buscar vida, tengo que también tener claro lo que voy a buscar. Y a lo mejor una energía solo, pues no es vida, ¿no? Bien. ¿Por qué es tan importante esto que he dicho de que necesitamos definir la vida? Pues en el mundo actual todos sabemos que la vida siempre procede de la vida. Un ser vivo siempre procede de la reproducción de otro ser vivo. Esto es en el mundo actual. No hay generación espontánea, como nos decía Aristóteles. Sin embargo, al menos una vez en la historia de la Tierra, la vida tuvo que surgir de la materia inerte. Antes de que surgiera el primer ser vivo, tuvo que haber una transformación de la materia inerte en materia viva. Y esa transformación, que es lo que se representa la flecha verde ahí, pues no es algo que sucediera de un momento a otro. Es decir, de momento no ocurrieron una serie de circunstancias que permitieron que la materia inerte se transformara en materia viva. Eso fue un proceso que duró pues cientos de millones de años. Y seguramente es muy difícil decir dónde se produjo la transición entre materia inerte y materia viva. Como digo, es un proceso continuo e incluso podría ocurrir que las formas más primitivas de vida, que ya no existen en nuestro planeta, ya se habrán extinguido, pues se parecieran más a la materia inerte que a la materia viva que ahora estamos acostumbrados a ver, ¿no? ¿Esto qué consecuencias podría tener? Bueno, como ha dicho Benja, hago la precisión de que eso es una recreación de lo que podría ser la superficie de un exoplaneta, pero es una recreación artística, no quiere decir que haya exoplanetas con ese aspecto. Bueno, pues imaginemos que eso es verdad, que viajamos allí y que nos ponemos a investigar en ese riachuelo y encontramos unas vesículas, unas burbujitas que se dividen. Y cuando las analizamos encontramos en ellas unas moléculas, polímeros, que nos recuerdan a las moléculas de la vida terrestre, ¿no? Pero no son iguales. Entonces, ¿lo llamamos vida eso? ¿No se lo llamamos? Pues no sería tan fácil. Si vamos allí y encontramos un esqueleto de vaca, pues decimos, sí, aquí ha habido vida, porque una estructura tan compleja no va a surgir de la nada. Pero si encontramos, como digo, unas pequeñas burbujitas que se replican, pero no sabemos si las moléculas que las componen son material biológico o no lo es, pues vamos a tener problemas. Por lo tanto, lo que necesitamos es captar qué es lo esencial de la vida, qué es lo que tiene que estar presente en la vida terrestre y en la vida extraterrestre, si es que existe, y diferenciar esas propiedades esenciales de las características particulares que puede adaptar la vida en cada planeta o en particular. Quizás mucho de lo que llamamos vida sean simplemente las características que ha adoptado la vida de la Tierra, pero no tengan mucho que ver quizás con las características que pudieran tener hipotéticas bacterias que hubieran vivido en Marte hace 4.000 millones de años, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando uno se hace esa pregunta de decir, bueno, ¿qué es lo esencial de la vida? Pues muchas veces lo que se piensa es, vale, las definiciones normalmente se basan más en lo común que en lo diferente. Entonces vamos a coger toda la variedad de seres vivos que hay en la Tierra, los vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que tienen en común. ¿Qué tenemos en común los seres humanos con la bacteria más pequeña que exista o con un coral que está allí en el fondo del océano y que nos recuerda casi más a una roca que a un ser vivo? ¿Qué tenemos en común que quizás nos permita distinguir lo que está vivo de lo que no lo está? Pues cuando hacemos ese ejercicio nos llevamos muchas sorpresas, porque aunque a nivel macroscópico, incluso de funcionamiento, veamos que los seres vivos terrestres podemos ser muy, muy diferentes, cuando hacemos ese ejercicio a nivel molecular, algo que hemos podido hacer solamente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, cuando ya se descubrió el ADN y técnicas que nos permitían analizar con precisión las moléculas que componen los seres vivos, pues nos llevamos ciertas sorpresas, ¿no? Porque a pesar de esa diversidad de formas en que se manifiesta la vida, todos los seres vivos a nivel molecular somos extraordinariamente parecidos. Todos estamos formados por ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y hidratos de carbono. Todos poseemos una organización celular. Algunos seres vivos están formados por una única célula y otros estamos formados por estructuras corporales que son agregados de billones de células, como nosotros. Y en el interior de esas células, sea una bacteria
que no tiene más que una célula, o seamos nosotros, que tenemos billones, como he dicho, pues en todas esas células están ocurriendo procesos que cuando se analizan en detalles son muy, muy similares. Por lo tanto, ahora mismo lo que existe un consenso generalizado es que el elevado nivel de coincidencia que existe a nivel molecular en todos los seres vivos solo se puede explicar si toda la vida que existe en la Tierra procede del mismo antepasado común. Aquí ponemos una representación esquemática de lo que sería un árbol de la vida. En la parte de abajo pone último ancestro común, que bueno, todos habréis oído hablar de LUCA, que son las siglas de Last Universal Common Ancestor. Ese sería el último ser vivo del cual descendemos todos los seres vivos que hay ahora mismo en la Tierra. Ese ser vivo a lo largo de la evolución se ha ido diversificando hasta dar lugar a todas las formas que existen actualmente. Fijaros, o sea, si vemos ese árbol, tiene un pequeño tronco que acaba en LUCA y le faltan las raíces. Ahí tendría que haber raíces. Serían todos los procesos que han tenido que suceder en la Tierra hasta llegar a dar lugar a ese antepasado común. Pues probablemente habría muchos intentos, en la Tierra primitiva habría muchos intentos hacia la vida. Seguramente hubo muchas vías posibles hacia la vida. Lo que nos está diciendo los análisis moleculares es que de todos esos intentos solamente uno prosperó, que es el que dio lugar a LUCA. Esto está muy bonito porque a mí me parece algo precioso, es algo que nos hermana a todos los seres vivos, todos tenemos el mismo antepasado, pero sin embargo nos plantea un problema a la hora de definir esas características esenciales de la vida, y es que todo lo que vemos que está en todos los seres vivos y que nos puede parecer esencial porque están todos, pues quizás sean características que se han ido manteniendo porque se han ido heredando de ese antepasado común. Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, los aminoácidos de nuestras proteínas pueden existir en dos formas, que se llaman formas quirales, que tienen la misma composición, la misma estructura, pero orientación espacial distinta. Cuando los aminoácidos, que son los componentes de la proteína, se sintetizan por síntesis química, se producen iguales cantidades de las dos formas, de la L y de la D. Sin embargo, en los seres vivos solamente existe la forma L. Eso quiere decir que de algún modo la vida ha elegido eso. Y una vez que lo eligió ya no lo ha podido cambiar, porque todos los procesos funcionan en base a que las proteínas están formadas por L aminoácidos. O el propio código genético, cómo se traduce la información que hay en el ADN a las propiedades que pueden ejecutar las proteínas. Pues todo eso se ha establecido en base a unas reglas que son iguales para todos los seres vivos, pero son unas reglas que cuando las estudiamos son arbitrarias, podrían haber sido otras. Si son las que son, probablemente es porque las hemos ido heredando de ese antepasado común. Esto lo que nos quiere decir es que para definir la vida, para definir ese proceso que queremos buscar en otros lugares del universo, tenemos que dejar de pensar en términos de las manifestaciones concretas que tiene la vida en la Tierra. La vida en la Tierra se manifiesta en términos de animales, plantas, proteínas, ácidos nucleicos. Pues bien, dejemos de pensar en eso y pensemos en los procesos que lleva a cabo la vida. ¿Qué hace la vida? Y dando respuesta a esa pregunta de qué hace la vida, quizás sepamos lo que tenemos que buscar en otros lugares. Bien, pues para empezar, para mí esto es lo más importante que hace la vida. La vida lleva a cabo una transformación de la materia y energía del medio externo en la materia y energía que ella puede utilizar para mantenerse en el estado que estamos los seres vivos, ¿vale? ¿Qué fuentes de energía utiliza la vida y que luego transforma a través de lo que llamamos metabolismo? Pues las plantas y algunas bacterias, las cianobacterias, utilizan la luz solar, la energía de los fotones del sol, para, en combinación con el CO2 atmosférico, crear materia orgánica, crear compuestos de carbono, ¿vale? ¿Nosotros qué hacemos? Pues utilizamos la energía almacenada en los enlaces que componen los compuestos que forman otros seres vivos. Nosotros no somos capaces de hacer la fotosíntesis. Y luego hay otras bacterias que utilizan como fuente primaria de energía la energía que se desprende en algunas reacciones químicas que tienen lugar en el ambiente. Bien, sea cual sea la forma de vida y sea cual sea la fuente de energía, siempre a través del metabolismo se transforma en energía química en la forma de un compuesto que se llama ATP. Nos da igual lo que sea, pero todas las formas de vida
llegamos a ese compuesto, al ATP. ¿Quiere esto decir que si vamos, por ejemplo, a Marte, tenemos que encontrar bacterias que hagan la fotosíntesis? ¿O tenemos que encontrar las bacterias que utilicen esas mismas rutas que utilizan aquí, las que utilizan energía de reacciones químicas? Pues no, porque las fuentes de energía son muy diversas. Entonces podríamos ir a otro lugar del universo y encontrar seres vivos que hubieran conseguido, de algún modo, acoplar otras fuentes de energías para realizar ese metabolismo. Por ejemplo, que utilizaran la energía de la gravedad, la de las mareas o la del viento. O sea, si uno estudia la fotosíntesis, se da cuenta de que es un proceso muy, muy complejo en el cual la clorofila es excitada por la luz solar y a partir de ahí hay una cadena de muchísimas reacciones encadenadas que al final dan lugar a la producción de energía química a partir de la energía del sol y compuestos orgánicos. Si eso ha podido suceder en la Tierra, pues quizás en otro planeta lo que ha sucedido ha sido otra cosa. Y nos encontremos con seres que sean capaces, por ejemplo, de acoplar para obtener energía la energía que tiene el viento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo esencial? Transformación de la energía. ¿Qué es la particular? La fuente de energía que utilices. Digo que para mí lo esencial es esa transformación de la energía porque me parece que todas las propiedades más generales que tiene la vida derivan de esta. Por ejemplo, todos hemos oído continuamente que la vida almacena información. Pero no es que la almacene porque sí, es que la vida necesita tener información, porque si tiene que transformar la energía, si la vida es un sistema que transforma la energía, necesita saber cómo la tiene que transformar. Y el metabolismo, que es todo ese conjunto de reacciones implicadas en esas transformaciones energéticas que ocurren en la vida, pues, como digo, son muchísimas reacciones, son miles de reacciones las que tienen que ocurrir en las células. Y para eso las células necesitan información, porque esas reacciones tienen que ocurrir en un orden concreto, tienen que ocurrir en un espacio concreto de la célula, y además cada una de ellas ocurre gracias a que se sintetiza una proteína particular que actúa como catalizador y que permite que esa reacción ocurra. Vale, como digo, eso necesita, para saber cómo debe funcionar cada reacción metabólica, también se necesita información para saber cómo sintetizar los componentes de las células o, en el caso de los organismos superiores, por ejemplo, para saber cómo, a partir de la unión de dos células, en el caso humano, un óvulo y un espermatozoide, cómo a partir de esa unión de dos células que forman un cigoto se puede desarrollar un organismo complejo como ya es un embrión humano, ¿no? ¿Cómo almacena la información la vida terrestre? Pues en todas las formas de vida terrestre, absolutamente en todas, la información se almacena en una molécula que se llama ADN, que está formada por dos cadenas entrelazadas, bueno, intento señalar, pero no puedo, y cada una de esas cadenas está formada por la unión de 4 unidades más simples que se llaman nucleótidos, a los que siempre designamos normalmente por su inicial, adenina, timina, citosina y guanina, ATCG. Bien, pues el orden en que se disponen esas letras en la molécula de ADN, ese orden es la información de la vida, y ese orden tiene el mismo significado en una bacteria que en un ser humano, ¿vale? La lógica para almacenar la información es la misma que empleamos en nuestro lenguaje. Con un alfabeto de 28 letras, en el caso de lo que utilizamos nosotros, pues somos capaces de construir palabras y con las palabras construir textos. Pero a diferencia de los idiomas, que hay muchísimos, el lenguaje de la vida es universal, es siempre el mismo. Cualquier ser vivo, un orden de letras va a significar lo mismo en una bacteria, en un elefante, en una salamandra o en un ser humano. Una prueba más de que procedemos de ese antepasado común. ¿Quiere esto decir que tenemos que buscar ADN si vamos a Marte a buscar vida? Pues yo me llevaría una gran decepción si encontramos ADN como ese, con el mismo código genético, porque lo que pensaría inmediatamente es que ha habido una contaminación por un meteorito que ha llegado a Marte o que ha venido de Marte aquí y ha traído ese ADN, ¿no? Porque yo lo que esperaría es encontrar una molécula efectivamente que almacenara información, porque eso es lo esencial, tener información, pero la forma en cómo se almacena esa información pues puede variar muchísimo. Puede ser un polímero similar a ese, o puede ser una información que no alcanzamos a imaginar cómo se almacena. Yo siempre pongo en mis charlas el ejemplo de los ordenadores o los móviles. Ahí llevamos un montón de información almacenada en un código binario, un código totalmente distinto de este. Bueno, totalmente tampoco, porque está basado en un orden, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay unas proteínas que se llaman priones, que son capaces, que tienen una estructura particular, son capaces de,
cuando se encuentran con otra proteína, hacerle cambiar su estructura también. O sea, es otra forma de almacenar información, no en un orden, sino en una estructura. Entonces, digamos, formas de almacenar información diferentes a las terrestres, las hay. Nos falta quizás un poquito de imaginación para saber cuáles podrían ser y cómo las podríamos detectar, ¿no? La evolución, otra propiedad que siempre se asocia a la vida, pero nuevamente es consecuencia de las anteriores. La evolución surge como consecuencia de que la información genética tiene que ser copiada para pasar a las siguientes generaciones, porque si no, la vida desaparecería, si no se transmitiera esas instrucciones que lleva siempre la vida. Entonces, la evolución se produce porque cuando se copia la información genética, esas letras que hay en los genomas, pues hay errores, la vida no es perfecta, y gracias a Dios no lo es, porque si no nos habríamos extinguido, y se producen esos errores que se llaman mutaciones, cambios en esas letras, cambios en ese orden. Y cuando se producen esos cambios, pues se producen poblaciones de organismos que no somos todos iguales. Aquí estamos 30 personas o 25 y somos todos distintos. Pues eso sucede en todas las poblaciones de todas las especies. ¿Eso qué consecuencia tiene? Pues que unos tenemos unas capacidades mejores para unas cosas que otros, ¿no? Y eso permite a la selección natural de la que hablaba Darwin seleccionar a los individuos mejor adaptados que se van haciendo más abundantes en las poblaciones, y cuando eso se repite a lo largo de miles de millones de años, lo que sucede es que a partir de un antepasado común que hemos llamado Luca, del que ya he hablado, pues se ha producido todo lo que pongo aquí. La vida se ha podido adaptar a un medio que está en continuo cambio. Se han podido conquistar nuevos nichos ecológicos. Ahora mismo hay vida en nuestro planeta prácticamente en todos los sitios donde hay agua. La vida se ha diversificado. A partir de una única especie tenemos pues todos esos millones de especies que tenemos catalogados y todos los que nos quedan por catalogar. Y la vida ha ido aumentando de complejidad. Hemos pasado de formas de vida más simples, como eran las bacterias, a células más complejas, a organismos multicelulares, en fin, y hasta el ser humano ya que pues es capaz de pensar o capaz de realizar movimientos complejos, ¿no? Y otra característica que necesita la vida, con esto ya acabo de las características fundamentales de la vida, es que la vida necesita un compartimento, porque si tuviéramos, pues como veis ahí, moléculas capaces de llevar a cabo los procesos de la vida, pero estuvieran sueltas en el medio, pues nunca podrían funcionar de forma integrada. Necesitamos un compartimento que delimite dónde empieza la vida y dónde acaba, para que el metabolismo y la información puedan funcionar de forma coordinada. Los compartimentos de nuestras células están formados por una membrana lipídica, pero eso no ha sido así siempre. Quizás en el origen de la vida, cuando estaban empezando esos procesos que culminaron en Luca, quizás esas primitivas formas de vida o esos precursores de la vida utilizaran pequeñas cavidades en rocas que permitieran que esos componentes de la vida no se diluyeran en el medio. Y si vamos a otro planeta, quizás no encontremos estructuras parecidas a las membranas de nuestras células. Quizás encontremos estructuras diferentes formadas por otras moléculas. Lo esencial es un compartimento, pero el compartimento puede ser de muchísimas maneras. Bien, todo lo que he dicho hasta ahora, pues yo creo que nos hace pensar, y que está clarísimo, que la vida tiene que ser sistemas altamente ordenados. Se ha hablado de miles de reacciones químicas que tienen que funcionar en un orden, proteínas que tienen que tener un orden en sus aminoácidos, los genomas son nucleótidos en un orden, es decir, los seres vivos somos sistemas que tenemos un elevadísimo grado de orden. Y eso parece contradecir las leyes de la física. En concreto, el segundo principio de la termodinámica, que diciéndolo de una forma muy burda, ya no voy a entrar en más detalles porque ya veo que, como siempre, voy un poco mal de tiempo, sin entrar en muchos detalles, lo que nos dice ese principio es que es más fácil tener un sistema distribuido al azar que un sistema ordenado siguiendo cierto criterio. Es decir, la entropía siempre tiende a aumentar. Sin embargo, los seres vivos somos sistemas muy ordenados, tenemos muy baja entropía. ¿Por qué podemos mantener nuestro orden interno? Pues gracias a la energía que obtenemos del metabolismo. ¿Y qué sucede? Pues que siempre que la energía se transforma, una parte se disipa en forma de calor. Y aquí podría estar el verdadero significado de la vida, de por qué surge la vida. Porque si miramos una pirámide alimenticia, tenemos aquí debajo, en la base de la pirámide,
los productores primarios que utilizan la energía del sol para realizar la fotosíntesis y crear materia orgánica. En ese proceso, ya parte de la energía solar, ya estos productores primarios ya lo transforman en calor. La energía se va disipando. Y a lo largo de la cadena alimenticia, cuando unos seres vivos se van alimentando de otros, sigue habiendo transformaciones de la energía, pero siempre sucede que no se aprovecha toda la energía, sino que una parte se disipa en forma de calor. Por tanto, la conclusión es que los seres vivos somos sistemas abiertos, que tenemos un elevadísimo grado de orden, pero porque, aunque parezca paradójico, nuestro orden contribuye a aumentar el desorden global, contribuye a aumentar la entropía global, la formada por los seres vivos y por todo lo externo a nosotros, ¿vale? Entonces, hay una frase que a mí me gusta, que no sé si será exactamente así, que es de un físico, de Ilya Prigogine, que dice que somos islas de orden en un universo de desorden, y yo creo que es cierto. Y esto ya lo decía otro premio, bueno, un premio Nobel, conocido por todos, Erwin Schrödinger, que en este librito pequeño, que yo lo recomiendo leer, What is Life, porque además lo podéis conseguir en internet de forma gratuita, os lo podéis descargar, donde ya desarrolla estas ideas muchísimo mejor de lo que lo he hecho yo aquí. Vale, con todo lo que he dicho hasta ahora, lo que quisiera que quedara claro es que todos los seres vivos terrestres transforman la energía, almacenan información, evolucionan y están limitados por un compartimento. Con lo cual podemos definir la vida como un sistema transformador de energía con una base genética que permite su evolución. La pregunta ahora es si podemos encontrar seres como estos fuera de la Tierra. Y yo, como buena astrobióloga, pues pienso que sí, porque si no estaría siendo un timo en mi trabajo, claro. Entonces, voy a dar algunas razones para que no parezca que aquí yo vengo a contar una película barata, ¿no? La primera razón es que la mayoría de los componentes básicos de la vida han podido ser sintetizados en reacciones químicas que se pueden realizar en el laboratorio. Este tipo de experimentos se iniciaron ya en el año 1953, cuando Stanley Miller y Harold Urey llevaron a cabo este experimento en el cual mezclaron en una cámara los componentes que se creía que formaban parte de la atmósfera primitiva. Soltaron un chispazo eléctrico y vieron qué pasaba. Y encontraron que al cabo del tiempo se habían formado varios de los componentes de la vida, aminoácidos, algunas bases nitrogenadas de los nucleótidos, algunos glúcidos, en fin, encontraron cosas muy interesantes. Este experimento luego se ha repetido hasta la saciedad, haciendo variaciones en él, lógicamente, no lo vamos a repetir exactamente igual, ¿no? Y ha dado incluso origen a un nuevo campo de investigación, bueno, nuevo en su momento, que se llamó química prebiótica, que lo que trata es de sintetizar los componentes de la vida en condiciones de la tierra primitiva y con los ingredientes químicos que pudo haber en esa tierra primitiva. ¿Quiere decir los resultados de estos experimentos que los componentes de la vida se sintetizaron como estamos haciendo en el laboratorio? Pues no, lo único que nos indican estos experimentos es que hay vías posibles para que aparezca la vida. Lo importante es si estas vías también están así abiertas en otros lugares que no sean la Tierra. Pero es que además no solamente podemos recrear esos compuestos biológicos en el laboratorio, sino que los meteoritos, los cometas y en las nubes de polvo interestelar se está sintetizando materia orgánica. Cada vez se están catalogando más moléculas orgánicas en el universo. ¿Cómo se forman estas moléculas en los granos de polvo interestelar? Pues si este fuera un granito de polvo, sería un silicato que está recubierto de hielo de agua o de metanol, otras moléculas, y cuando sobre él incide una fuente de energía, que puede ser el calor de las estrellas o los rayos cósmicos, pues esos compuestos reaccionan entre ellos, formando moléculas como las que se ven ahí, que son muchos de los precursores de esa química prebiótica de la que se ha hablado. Más razones para pensar que puede haber vida en otros planetas, pues que hemos visto también en las últimas décadas que la vida es muy robusta y puede abrirse camino en condiciones muy extremas. Hemos encontrado vida en lugares donde las temperaturas son de más de 120 grados. Hemos encontrado vida bajo los lagos helados de la Antártida, vida que podría ser similar a la que hay bajo la superficie helada de las lunas de Júpiter o Saturno, de Europa o de Encélado. Hemos encontrado vida en el desierto de Atacama, donde hay una radiación muy intensa, donde la actividad del agua es escasísima, es el lugar más seco de la Tierra, y donde además hay muchos percloratos, unas sales que también son muy abundantes en Marte y que son muy tóxicas.
Hemos encontrado vida en Río Tinto, que utiliza como fuente de energía la oxidación de la pirita, produciendo como un subproducto ácido sulfúrico que acidifica el río y produce la disolución del hierro y de otros metales, dándose color rojo al río. Pues encontrar vida en todos estos lugares pues, nos hace pensar que no tenemos que encontrar un planeta con condiciones exactamente iguales que la Tierra. Podemos encontrar un planeta muy distinto a la Tierra y, sin embargo, ser capaz de sostener la vida, incluso la vida terrestre, ¿no? Y una mención especial dentro de los extremófilos la merecen los microorganismos que viven en los fondos oceánicos. En el fondo del océano, el agua se filtra al núcleo rocoso de nuestro planeta y allí se calienta. Y luego ese agua que se ha calentado puede volver a surgir pues, por grietas que hay en el fondo del mar. Ese agua caliente, en estas emanaciones que se llaman chimeneas volcánicas submarinas, disuelve minerales de las rocas que pueden reaccionar entre ellos. Y en esas reacciones se desprende energía. Y hay bacterias que consiguen acoplar esa energía para realizar su propio metabolismo. Eso está sucediendo en los fondos de la Tierra y es la base de una cadena alimenticia que puede dar lugar hasta no solamente a bacterias, sino que puede servir de sustentos a gusanos como los que veis en ese lado de la foto, que pueden medir hasta 2 metros y que forman gigantescos campos en el fondo del mar. Esto podría ser una vida similar a la que podría haber bajo la superficie helada de Europa o bajo la superficie helada de Encélado, en los océanos submarinos que tienen. Submarinos no, serían subterrestres, ¿no? Quiero ir deprisa y ya no... Bien, y por el último argumento que me gusta dar es que el número, como ya se ha dicho aquí, el número de planetas que existen, bueno, para mí es casi infinito, porque cuando se habla de cientos de trillones, pues para mí ya eso es algo infinito, porque ya mi mente no da para eso. O sea que, entonces, como ha dicho Benja, cuando hay tantos escenarios, ¿cómo no va a haber surgido la vida en alguno de ellos? Por tanto, yo sí creo firmemente que hay vida en otros planetas. ¿Cuál es el problema? Que todos estos planetas están lejísimos. Y entonces, pues, buscar vida en ellos, pues es muy difícil. No podemos mandar una nave espacial a un exoplaneta porque tardaríamos, Benja, ¿cuánto? Miles de años, ¿no? Si vas a 90.000 kilómetros por hora... O sea, da la respuesta. ¿Y quieres ir aproximadamente 4 años luz? 50.000 años. 50.000 años, o sea que habría que embarcar ahí a unos humanos y venga a reproducirse ahí en la nave. Y, en fin, daría para muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo buscamos vida? Vale, pues si es en el sistema solar lo tenemos más o menos fácil, ahora, que ya la tecnología se ha desarrollado. En el sistema solar podemos enviar misiones, podemos enviar orbitadores que se mantienen girando alrededor por ejemplo, Marte y fotografían su superficie, analizan su atmósfera. Podemos incluso mandar rovers, pequeños vehículos que se desplazan por la superficie del planeta. Estos rovers van equipados con una tecnología muy sofisticada que permiten hacer una caracterización muy, muy precisa de los minerales, de la composición química del terreno, de los gases que hay cerca de la superficie y, por supuesto, buscar signos de vida, lo que llamamos biomarcadores, que ahí tenéis la definición, no es más que un elemento, molécula, estructura o proceso que puede ser usado como evidencia de vida pasada o presente y que no tiene su origen en procesos abióticos. Eso es lo difícil cuando buscamos biomarcadores, afirmar que el origen no es algo fuera de la biología. Por ejemplo, aquí tenemos una foto hecha al microscopio electrónico que corresponde a una roca marciana, el meteorito ALH 84001, que fue encontrado en la Antártida en el año 1984. Cuando ese meteorito se analizó, aparecieron esas estructuras que recuerdan mucho a las bacterias terrestres. Y, de hecho, hubo una rueda de prensa en la que el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dijo que se había encontrado vida en Marte. Pero cuando después los científicos dijeron, bueno, esto hay que analizarlo un poquito más porque no va a ser todo tan fácil, ¿no? Pues lo que se vio es que estructuras como esas se pueden formar por procesos meramente químicos. Entonces, a día de hoy, pues nadie cree que esas estructuras sean una prueba de vida. Es muy difícil encontrar algo en otro lugar, algo que no podemos tocar, que no podemos observar con nuestros ojos, que no podemos analizar in situ, afirmar que eso sea vida sin tener dudas. Bueno, esto lo dejo. ¿Qué es lo más fácil que podemos... ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestros esfuerzos en el sistema solar, en el tema de biomarcadores? Pues hacia la búsqueda de
macromoléculas similares a las que componen la vida terrestre o los productos de su degradación. Eso es lo que vamos buscando y para eso se está desarrollando tecnología. Por ejemplo, en el CAB, en el Centro de Astrobiología, estamos desarrollando unos chips que llevan pegados muchos anticuerpos dirigidos frente a muchas moléculas de la vida terrestre, incluso frente a moléculas que, aunque ahora no estén en la vida, pudieron estarlo en el pasado. Ese chip, si conseguimos que se apruebe que vaya en una misión a Marte o a otro lugar, pues se pondrá en contacto con una muestra del suelo de Marte que se procesará y si hay señal positiva, yo creo que a día de hoy todos sabemos que los anticuerpos reaccionan de forma muy específica con las moléculas para las cuales han sido diseñados, pues si vemos señal positiva, pues tendremos alguna evidencia de que quizás haya alguna molécula biológica en Marte. ¿Qué más podemos buscar como biomarcadores? Evidencias moleculares de metabolismo. Por ejemplo, desequilibrios isotópicos. La vida tiende a utilizar siempre los isótopos ligeros de los elementos. Por ejemplo, del carbono 13 y el carbono 12 utiliza más el carbono 12. Eso lleva a que haya un fraccionamiento isotópico. En el área ocupada por la vida vamos a encontrar un enriquecimiento en carbono 12 y en el área circundante un enriquecimiento en carbono 13. Pues cuando se hace un análisis de isótopos de rocas, si encontramos ese tipo de desequilibrios, pueden ser un indicador de vida. Y otros desequilibrios son la producción de ciertas moléculas que se liberan a la atmósfera, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno molecular en la atmósfera de la Tierra es producido en su mayor parte por la fotosíntesis. Ese tipo de biomarcadores, el último, esos gases, es lo que se va buscando sobre todo en los planetas extrasolares, donde no podemos enviar una misión espacial. Aquí vemos ya algo que ya se ha explicado, que es lo que vamos buscando cuando analizamos los planetas extrasolares en la búsqueda de esos signos de vida. Pues lo que hacemos es un análisis espectroscópico de la luz emitida por la estrella cuando un planeta del que estemos analizando se interpone entre la estrella y nosotros. Vemos en ese espectro de luz, vemos unos huecos que corresponden con moléculas que hay en la atmósfera de ese exoplaneta y que están absorbiendo la luz y por eso no la vemos. Sabiendo la longitud de onda a la que se producen esos huecos, podemos saber qué moléculas hay en la atmósfera de ese exoplaneta y saber si alguna de ellas podría estar producida por la vida. Lo que ocurre es que afirmar con certeza que una molécula que vemos en un exoplaneta es un signo de vida es muy difícil si no conocemos los procesos químicos y geológicos que están teniendo lugar en ese exoplaneta. Por ejemplo, imaginemos ahora que nos visitan, que se acerca una nave espacial y quiere ver, o que nos están observando desde un exoplaneta, están observando la atmósfera de la Tierra buscando signos de vida. ¿Cuáles son las moléculas en nuestra atmósfera que podemos identificar como signos de vida, como biomarcadores? Pues serían el oxígeno, el ozono y el metano. El oxígeno sabemos que se forma por la fotosíntesis y cuando sobre él incide la luz ultravioleta se forma el ozono, que también sería un biomarcador. Pero encontrar oxígeno en un exoplaneta, aunque nos daría mucha alegría, no podemos afirmar ya de entrada que eso es un signo de vida, porque el oxígeno también se puede formar por fotodisociación del agua. Y al revés, también puede suceder que no encontremos oxígeno y haya vida. Y de hecho en la propia Tierra, durante miles de millones de años, hubo vida y no había oxígeno en la atmósfera. Porque aunque la fotosíntesis surgió muy pronto, el oxígeno que se iba produciendo inicialmente se utilizaba para oxidar el hierro, que entonces era muy abundante en los océanos. Cuando ya se quedó todo el hierro oxidado, es cuando el oxígeno se liberó a la atmósfera. Y eso no ocurrió hasta hace 2.000 millones de años. Entonces, tenemos ahí una ventana amplísima en la cual pues, no habrían detectado vida en la Tierra, aunque la había. Pues con el metano sucede lo mismo. El metano de la atmósfera terrestre, pues gran parte es producido por la actividad biológica, como se ve ahí, pero también se puede producir por fenómenos puramente químicos o geológicos. Entonces, es muy difícil, como digo, simplemente analizando la atmósfera, saber si lo que encontramos es un signo de vida o no lo es. Llegamos ahora ya a la zona de habitabilidad. A ver, bueno, me quedan... ¿Puedo seguir un poquito? Vale. Bueno, siempre me pasa lo mismo, no sé cómo lo hago. Bueno, como digo, encontrar un biomarcador de ese tipo no nos va a decir si hay vida en un exoplaneta o no, pero entonces podemos preguntarnos, vale, yo estoy viendo aquí este exoplaneta, lo estoy estudiando,
Entonces me puedo preguntar si contiene otras características que, aunque son muy difíciles de detectar con la tecnología que tenemos ahora mismo, pero me pueden indicar si hay vida o no. Entonces, lo que me voy a preguntar es ¿qué necesita la vida? Y voy a ver si ese planeta que estoy observando tiene esos requisitos. Entonces, la vida necesita, como hemos dicho, una fuente de energía. Eso normalmente no es un problema. Las fuentes de energía en el universo van a ser abundantes. Ya tenemos un montón de estrellas que ya son fuentes de energía muy potentes. Elementos químicos con los que construir las moléculas biológicas. Bueno, el más importante para la vida terrestre es el carbono. Y el carbono es muy abundante en el universo. Y además es el mejor elemento para construir moléculas biológicas por su gran versatilidad a la hora de formar enlaces químicos, bien con él mismo o bien con otros elementos como el oxígeno, que pueden dar funciones particulares a las moléculas que se construyen con el carbono. Necesitamos valores de las variables físico-químicas compatibles con las moléculas biológicas, con la estabilidad, mejor dicho, no solo con las moléculas. Hemos hablado de los extremófilos, hemos dicho que podían vivir algunas bacterias a 120 grados, pero es que eso nos amplía mucho el universo a la hora de buscar vida, pero la mayoría de los exoplanetas, muchos de los que se están detectando, son Júpiteres calientes, que están muy cerca de su estrella y tienen temperaturas de más de 1000 grados. Eso no hay extremófilo que lo aguante, ni macromolécula biológica que permanezca estable a esa temperatura. Otra variable es la radiación. Si está recibiendo muchísima radiación de la estrella, una radiación ultravioleta muy potente o rayos X de mucha intensidad, eso también va a hacer que las moléculas no sean estables. O sea, es otro límite para la vida. Y luego necesitamos un solvente, porque las reacciones del metabolismo tienen que llevarse a cabo en medio líquido. En medio gaseoso las moléculas no se encuentran porque se dispersan, y en medio sólido porque se mueven muy lentamente. Entonces necesitamos un medio líquido. Y el mejor solvente que conocemos, como ya se ha dicho, es el agua, porque el agua tiene la particularidad de que sus moléculas, como se ve en ese pequeño esquemita, pueden interaccionar entre ellas formando una red que le da propiedades muy particulares al agua. Hace que sea un solvente que puede disolver la mayoría de muchísimas moléculas, hace que se puedan formar esas estructuras de las que he hablado antes cuando he hablado de las proteínas, que son las que le dan la función específica a las proteínas. El agua permanece en estado líquido en un rango de temperaturas muy amplio. En fin, las propiedades del agua y todas las que le hacen ser el mejor solvente y que hacen que vayamos buscando agua para buscar vida, me llevarían una charla entera, así que ahí lo dejo. Es tan importante el agua que, como ya se ha dicho, la zona de habitabilidad se define como la región alrededor de una estrella en la que los planetas asociados pueden mantener agua líquida de forma estable en su superficie. Fijaos que digo de forma estable. Esto quiere decir que no vale con que el agua esté presente durante 300 años. Probablemente tenga que estar presente unos 300 millones de años para que la vida pueda aparecer. La vida no aparece de repente. Y ahí pone también en su superficie. Eso nos excluye algo muy importante, que es el subsuelo. Ahora mismo sabemos que en la Tierra la mayor diversidad biológica está bajo tierra. Todavía no hemos empezado casi a caracterizarla, pero lo que hemos empezado a ver nos indica que en el subsuelo tiene una variedad biológica increíble de bacterias, aunque parezca mentira. Entonces, eso nos está diciendo que el subsuelo de Marte, aunque en la superficie de Marte el agua esté helada, quizás en el subsuelo sí que pueda haber vida. Porque además en el subsuelo de Marte quizás las condiciones de presión favorecen que el agua pueda permanecer en estado líquido. Por eso las próximas misiones que se manden a Marte van a perforar la superficie, van a intentar coger rocas que estén a unos 2 metros de profundidad. ¿Por qué a unos 2 metros? Pues porque en estudios que se han hecho en tierra se ha visto que se necesitan 2 metros para tener protección frente a la potente radiación ultravioleta que existe en Marte. Y también es muy importante en la definición de zona de habitabilidad tener en cuenta no solo la energía de la estrella, sino otro tipo de energía, como puede ser la energía gravitatoria que los planetas muy grandes ejercen sobre sus satélites. Estoy pensando dentro del sistema solar, por ejemplo, en Júpiter. Júpiter es un gigante gaseoso que ejerce una atracción sobre sus satélites, sobre Europa, sobre estas lunas heladas de las que todos hemos oído hablar, que deforma su superficie y ahí se genera un calor que permite que bajo la superficie helada existan gigantescos océanos en los que quizás pueda haber vida semejante a la que existe en
proximidades de las chimeneas volcánicas submarinas, como he puesto antes. Por eso, dentro del sistema solar es donde mejores expectativas tenemos de encontrar vida, en esas lunas heladas. Aquí simplemente algo que ya se ha contado, un esquema de ver cómo la zona de habitabilidad puede variar dependiendo del tipo de estrella. En la parte de arriba tenemos una enana roja, son las estrellas menos luminosas, por tanto sus zonas de habitabilidad están muy pegadas a las estrellas, muy cercanas, y eso hace que reciban muchísima radiación y por tanto no son lugares idóneos para la vida, por esa radiación que puede destruir las moléculas biológicas. Sin embargo, las estrellas de tipo K o G, las estrellas naranjas o las estrellas amarillas como nuestro Sol, son lugares más idóneos porque reciben menos radiación y porque además, sobre todo en el caso de las estrellas naranjas, pues tienen tiempos de vida media muy largos, más largos que nuestro Sol, lo cual puede permitir que la vida pues pueda evolucionar y tomarse su tiempo para surgir, ¿vale? Yo creo que ya estoy acabando, sí. Vale, pues para ir concluyendo, me gustaría acabar con bueno, me quedan un par de diapositivas muy breves, pero me gustaría repasar un poquito la historia de la vida en nuestro planeta y señalar acontecimientos muy, muy importantes. Nuestro planeta se formó aproximadamente hace 4.600 millones de años y tenemos signos, los primeros signos de vida bacteriana son de hace 3.500 millones de años. Si tenemos en cuenta que el segundo bombardeo de meteoritos que ocurrió en nuestro planeta acabó hace unos 3.800 millones de años, nos queda un espacio que, aunque parezca mucho, 300 millones de años, a mí me parece un tiempo muy corto para que todos los procesos que desembocaron en el origen de la vida pudieran tener lugar. Y sin embargo, hace 3.500 millones de años no solo es que haya bacterias, es que tenemos ya bacterias capaces de hacer la fotosíntesis. Con lo cual eso quiere decir que Luca, del cual no nos han quedado rastros, pues probablemente surgió a lo mejor hace 3.800 millones de años. O sea que la vida realmente apareció muy rápido en la Tierra. Y hace 2.000 millones de años es cuando se produjo ese enriquecimiento en oxígeno de la atmósfera. Ese enriquecimiento en oxígeno de la atmósfera ha sido muy importante para la evolución de la vida, porque el oxígeno es un veneno para la mayor parte de la vida que había entonces en nuestro planeta, que era anaerobia, vivía sin oxígeno. El oxígeno es un oxidante muy fuerte y puede ser muy dañino. Sin embargo, la vida que consiguió adaptarse, cuando consigue utilizar el oxígeno, cuando hace la respiración, obtiene mucha más energía de los alimentos y de la materia orgánica. Entonces, eso permitió que la complejidad de la vida aumentara muchísimo. Surgieron las células eucarióticas, surgieron los animales, surgieron las plantas, y hace 66 millones de años, que no está puesto ahí, sucedió otro evento muy importante, y es que cayó un meteorito en la península de Yucatán que acabó con muchísimas formas de vida, como los dinosaurios y otras formas de vida que estaban dominando entonces nuestro planeta. Eso que permitió que otras formas de vida, como los mamíferos, que entonces eran seres pues, mucho más pequeños que podemos ser ahora nosotros, pues que tomaran un poco el control y que comenzaran a prosperar más. Y eso al final pudo desembocar en la aparición del hombre. ¿Qué quiero decir con esta diapositiva? Pues que la mayor parte de la historia de la vida de nuestro planeta ha estado dominada por las bacterias. Y que además las bacterias no se han extinguido aunque hayan aparecido seres mucho más avanzados que ellas. O sea, el ser humano ha aparecido y las bacterias siguen estando ahí. El ser humano desaparecerá y las bacterias seguirán estando ahí. Por tanto, si vamos buscando vida afuera, lo más fácil que encontraremos van a ser seres similares a las bacterias, seres microscópicos, ¿vale? Y ya para ir acabando, ¿qué pasa con la vida inteligente? Eso es lo que a todos con lo que más soñamos. Todos nos gustaría podernos comunicar con otra civilización, ¿no? Todos tenemos la esperanza, además, de que esa civilización fuera mejor que la nuestra e incluso pudieran ayudarnos a arreglar un poco nuestro mundo, ¿no? Bueno, pues se sigue buscando vida inteligente, se está buscando desde los años 70 en que surgió el proyecto SETI. Estamos rastreando el cielo en búsqueda de señales electromagnéticas que no tengan origen en fenómenos naturales. Pero la realidad es que no se ha encontrado nada. ¿Es esto una decepción? ¿Quiere esto decir que no hay...? Bueno, una decepción sí, pero ¿quiere decir que no hay vida inteligente fuera de la Tierra? Pues yo también creo que la habrá. Lo que pasa es que yo creo que estamos destinados a no encontrarnos, precisamente por esas grandísimas distancias que hay en el espacio. O sea, no encontramos... Va a ser muy difícil que encontremos vida inteligente, pues quizás porque la evolución de la complejidad no ocurra en todos los planetas. Quizás en otros lugares la vida se quede en microorganismos
Que en la Tierra la vida haya podido evolucionar hacia seres complejos como nosotros ha sido gracias a un compendio de circunstancias que a lo mejor en otros lugares pues no suceden, ¿no? Además, lo que ya he dicho, tenemos que coincidir en el tiempo y estar a la distancia adecuada de otra civilización que esté en condiciones o bien de enviarnos señales de su existencia o de reconocer señales de la nuestra. Y nosotros no hemos sido detectables por métodos basados en la detección de señales electromagnéticas, pues hasta que comenzamos a emitir señales de radio al espacio. Y eso ha sido hace un instante prácticamente. O sea que durante la mayor parte de nuestra historia hemos sido invisibles, ¿vale? Y luego ya la última posibilidad, que es la que menos me gusta, pero que no hay que descartar, es que la aparición de vida inteligente lleve consigo su propia destrucción, porque al final tenemos la capacidad para explotar los recursos del planeta en un grado tal que lo podemos convertir en inhabitable para nosotros. Y es muy difícil que escapemos a eso, porque aunque estamos limitados primero por la duración de nuestra vida, que puede ser 70, 80 años, 90, y eso no nos hace pensar muchas veces más en lo que va a venir después. Y por otro lado, porque es que es inevitable que intentemos pues, buscar mejores condiciones de vida para nuestros hijos, o sea, intentar buscar medicinas, intentar buscar mejores alimentos, y al final eso a qué nos lleva, pues a un agotamiento de los recursos, ¿vale? Entonces, pues ahí lo dejo con la esperanza de que, bueno, de que quizás en algún momento pues consigamos, por lo menos que la última posibilidad no sea correcta, porque nosotros nos extinguiríamos, pero como he dicho, las bacterias ahí seguirían. Y nada más, muchas gracias por su atención, por aguantar que me he enrollado un poco más de la cuenta, y paso a poner el programa de las charlas siguientes y ya la mesa redonda, ¿no? Sí. Vale. ¿Necesitas estar al lado del ordenador, Minia, o algo? No, no especialmente. No, lo digo por ponerme en otro sitio si fuera... Tú estás aquí, Isa estás allí. Bueno, Quédate aquí si quieres tú. igual, Sí, no tenía una esquina. pues yo creo que ha sido maravilloso. Vamos a... Si queréis, vamos directamente a las preguntas del público. Sí, sí. Pues a ver, preguntas. Adelante. Tenía una pregunta para Esther. Bueno, felicidades por la charla y leí uno de... Para que lo oigan en internet, te vamos a acercar el micrófono. Tenía una duda para Esther. Digo que felicidades por la charla. Gracias. Y recomiendo mucho el primer libro que leí, que está en La Catarata. Lo recomiendo a todo el mundo, está genial. Te quería preguntar, hablando de los biomarcadores, si podías comentar el caso del, no sé si llamarlo falso positivo, que hubo ahí hace unos años con el tema de la fosfina en Venus, que se consideró que era un biomarcador que podía ser una posible prueba, pero después hubo otros científicos que argumentaron que no, que podía tener un origen inorgánico. O sea, ¿cómo se gestiona esto? Ese es un problema recurrente, no solo con la fosfina en Venus, sino, como he dicho, con todos los compuestos que detectamos en las atmósferas, porque, como he dicho, si no sabes lo que está pasando debajo de esa atmósfera, pues no sabes por qué se está liberando ese compuesto. Lo de la fosfina, corrígidme vosotros si me equivoco, yo creo que al final resultó ser que había un error en la interpretación de los datos. Pero aún así, la fosfina, aunque hay algunas bacterias que la producen, también se puede producir por fenómenos que no tienen nada que ver con la vida. O sea que no es un buen biomarcador, aunque si se hubiera encontrado en cantidades apreciables, pues habría que haber seguido profundizando en el estudio de ese tema, ¿no? Pero yo creo que al final lo que sucedió es que simplemente había habido una mala interpretación de los datos, ¿vale? Aunque la atmósfera de Venus pues tiene propiedades interesantes, porque hay lugares donde la temperatura ya no es tan elevadísima como el infierno que hay bajo la superficie, bajo la atmósfera, perdón. Más preguntas del público. Hola, buenas. Eso.
Agradeceros estar aquí, muy buenas charlas. Y quería preguntar sobre el tema de los planetas habitables. Bueno, se sabe que, por ejemplo, en Próxima Centauri, que es la estrella más cercana, que tiene algún planeta que es posible que sea habitable. ¿Sabéis si hay alguna misión o algo para analizar eso mejor? Ya sabemos que es muy difícil llegar hasta allí, o sea, ciencia ficción, pero si hay alguna misión pensada o algo así, ¿no? Pues antes, cuando me ha preguntado Esther que cuánto se tardaba en llegar, pues no sé si habéis oído, o sea, yo he hecho el calculito y si tú te montaras en un avión a 900 kilómetros por hora para llegar a Próxima Centauri te darías 5 millones de años. Dice, bueno, pero podemos ir más deprisa porque se han hecho cohetes que para escapar de la atracción de la Tierra pues van más deprisa de velocidad de escape. Y imagínate que tienes un cohete que vaya a 90.000 kilómetros por hora, lo que supone llegar a la Luna en 4 horas más o menos. Bueno, pues le quitas 2 ceros y tardarías 50.000 años, ¿no? Entonces, de momento no hay... Y luego la otra posibilidad sería intentar analizar la atmósfera de ese exoplaneta. Pero bueno, es un planeta, se sabe que es rocoso. Esta Próxima Centauri es una de esas estrellas más frías que el Sol, entonces tiene muchas llamaradas, tiene muchas fulguraciones, y había una idea que era mandar velas aceleradas con rayos láser, y entonces tú puedes acelerar y hacer que esas velas viajaran a velocidad próxima a la de la luz, y entonces llegarían a Próxima Centauri en un periodo prudencial de tiempo. Imagínate que consigues acelerarlas hasta 1/4 de la velocidad de la luz, entonces tardarían del orden de 16 años en llegar o 18. A lo mejor podrían tomar alguna imagen, alguna fotografía y mandar la fotografía de vuelta, con lo cual serían 4 años más, que no está mal. Pero de momento eso es un proyecto que creo que está solo en los papeles. Sí, o sea que, no eso que sí, creo que fue Hawking, sí. Starshot, ¿no? Starshot se llama. Sí. ¿no? Sí. Pero bueno, de momento, o sea, el problema es que, pero fijaos en lo maravilloso que es. O sea, los astrónomos o los geólogos planetarios, salvo las rocas de la Luna o los meteoritos que nos vienen, y algunos, pues como la fotografía que ha mostrado Esther, que es un meteorito marciano, es un trozo de Marte que se encontró en la Antártida, pues porque en Marte chocan cuerpos y salen esquirlas volando y algunas han llegado aquí a la Tierra. Pero aparte de eso no tenemos, la luz es la única forma que tenemos de conocer el universo. Entonces nos las tenemos que arreglar pues para dar el paso de analizar las atmósferas de los planetas. Otros posibles marcadores que hay, o sea, la vegetación, por ejemplo, deja marcadores en la cantidad de luz reflejada, dependiendo de si estás mirando el planeta en luz roja, en luz verde, pero todavía nos queda. Y claro, también lo que comentaba Esther, que cuando tú encuentres una composición de la atmósfera y eso los astrónomos se lo pasemos a los microbiólogos y a los bioquímicos, pues siempre quedará la duda de si todo ese conjunto de gases es biótico o abiótico, ¿no? Pero bueno, hay que seguir para adelante. Eso no... A veces, en relación con lo que dice ahora Benja, sería importante encontrar mezclas de gases que no fueran estables y no se están produciendo continuamente. Por ejemplo, y hay un caso en la atmósfera terrestre que es un ejemplo muy claro, que es la mezcla de oxígeno y metano. Eso va a reaccionar y va a producir CO2 y agua. Si no hay una fuente continua, desaparecerían los dos compuestos. Como sí que la hay, pues los podemos encontrar los dos gases en nuestra atmósfera, si no, no los encontraríamos. Entonces, se van buscando, pues eso, gases que no pueden estar si no hubiera una fuente que los estuviera emitiendo continuamente. A veces se habla de variaciones estacionales, porque, por ejemplo, también, pues eso, la fotosíntesis es más activa en unas épocas que en otras.
Entonces habría variaciones estacionales, por ejemplo, en la cantidad de oxígeno, pero siempre va a quedar la duda. Con ese tipo de biomarcadores y sin conocer más del planeta, siempre nos va a quedar la duda de qué es lo que está llevando a esa composición atmosférica. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido muy interesante todo lo que nos habéis contado. Y a mí me han quedado dos dudas. No sé si quizás por falta de conocimiento previo, pues las lanzo y vosotros con la amabilidad que tengáis, pues me lo contestáis. O si sabemos. Uno de ellos es porque me ha interesado muchísimo toda la parte del estudio de los cometas, de los exocometas, y la parte que me sorprende o me parece difícil en el estudio es que realmente no podemos predecir cuándo van a ser sus pasos, ¿no? Y, por ejemplo, pues has hablado de que ya estábamos en el tercer nivel de solicitud de tiempos en los telescopios, que además en general suelen ser muy escasos y difíciles de conseguir. Y si bien entiendo que en el caso de exoplanetas podemos pensar en cuál es el momento idóneo para estudiarlos, no sé si es posible pensar cuál es el momento idóneo de estudiar un exocometa que no podemos predecir cuándo va a pasar, ¿no? Y la otra duda es en relación a precisamente estos biomarcadores de los que nos hablaba Esther. En realidad, si yo entiendo bien, la fotosíntesis en realidad es un proceso que hacen alguna vida en nuestro planeta. Entonces, podría haber vidas que no hagan fotosíntesis y que, por lo tanto, el oxígeno o el ozono no fueran un biomarcador a estudiar porque hagan otro tipo de procesos, ¿no? Empieza tú por los cometas. Por alusiones. No, lo que contaba de los exocometas, pues hablaba en particular del telescopio James Webb, ¿no? Que es el que va por el tercer ciclo, por la tercera llamada para propuestas. Yo, aquí con toda la dureza de mis declaraciones, soy consciente de que nunca voy a conseguir tiempo en James Webb para observar exocometas de la forma que lo hacemos en otros telescopios, porque la presión es brutal. Entonces, lo que hacemos normalmente es utilizar telescopios de tierra que tienen unos instrumentos muy específicos y que tienen mucha menos presión para conseguir tiempo, por lo que sea, pues porque son telescopios que hay muchos similares o porque son telescopios que no son idóneos para otros tipos de objetivos científicos, y ahí es donde obtenemos casi toda la información. Y otra cosa que hacemos también es utilizar misiones intensivas. Pues desde que se descubrieron los primeros exoplanetas aparecieron este tipo de misiones de fotometría intensiva, como Kepler, a lo mejor os sonará, o TESS, que ahora está en funcionamiento, Keops y Plato, que son de la Agencia Espacial Europea, y son misiones que toman datos fotométricos constantemente. Con la cadencia que sea, cada 2 minutos, cada 30 minutos, etcétera, y ahí también podemos ver los exocometas. Ahí vemos la componente de polvo de las colas de los exocometas. Tienen una forma muy característica porque los cometas, los tránsitos de los planetas tienen una forma como de cubo, ¿no? Porque los planetas son redondos, son simétricos, pero los exocometas no lo son. Y el tránsito que nos dejan es como una forma de decaimiento muy parecida a la de un planeta, porque el núcleo del cometa, digamos, se asemeja a una superficie sólida, redonda, pero la cola, como cada vez va decayendo en material, es exponencial. Entonces tiene una forma muy peculiar. Y esa es la manera que tenemos ahora mismo más eficiente de buscar exocometas, utilizando las misiones fotométricas intensivas y buscando este tipo de tránsitos, porque son muy fáciles de distinguir o muy distinguibles de los planetas, y porque son misiones que están observando constantemente. Entonces no tenemos que pedir tiempo, lo que tenemos es que tener capacidad de análisis de datos. Si me das completar un... A ver. Ahí. Sí. ¿Sí? ¿Se oye? No. Sí. Sí, completando un poquito, o sea, les podemos contar un poco la estrategia de las propuestas de observación a telescopios en tierra que mandamos Isa y otros compañeros y yo, porque, o sea, la hipótesis de la que se parte es que tú tienes tu estrella y cuando vienen estos exocometas, cuando se acercan a la estrella, se empiezan a sublimar y entonces sueltan gas y tú ves en el espectro de la estrella
ves ciertas cosas que no verías si no hubiera cometa. Entonces la propuesta dice, claro, pero yo no sé cuándo van a venir estos cacharros. Entonces lo que se hace es, pedimos tiempo de telescopio en telescopios, efectivamente, como dice Isa, que no tiene mucha presión, y pedimos, pues mira, esta es nuestra muestra de estrellas, y observarla cada 10 días, si es posible. Y entonces las observan, y luego, pues para ver si eso sucede en espacios de tiempo, de horas o de días, pedimos tiempo para ir presencialmente al telescopio y estar durante quizá 3 noches machacando 3 objetos. Observas uno, otro, uno, otro, durante toda la noche. Entonces ya te vas a casa y comparas todos los espectros y ves si hay algo ahí que ha variado. Sabes dónde tienes que mirar, en qué longitudes de onda, pero puedes no encontrar nada. Sí, la fracción de éxito no es alta. Isa hizo la tesis en exocometas, y fijaos que mientras que hay del orden de 5.500 exoplanetas detectados, hay alrededor de 25 estrellas donde se han visto fenómenos exocometarios, y algunos yo creo que los tenemos en escrutinio porque habría que ver si... O sea, que es muy difícil cazarlos. Y respecto a la otra pregunta, a la de la fotosíntesis, pues sí, te doy toda la razón. O sea, podemos tener planetas que tengan vida y que no haya ningún ser vivo en ese planeta que realice la fotosíntesis y que no desprenda oxígeno como producto de su metabolismo. O sea, que estamos buscando biomarcadores basándonos, aunque he insistido mucho en que había que intentar buscar propiedades generales de la vida, al final el sesgo de la vida terrestre no nos lo quitamos de encima, porque es que es la única vida que conocemos. Entonces vamos buscando pues propiedades similares a las que tiene la vida de la Tierra. Pero aún así, pues en la propia Tierra hay bacterias del azufre, bacterias metanógenas. Hay muchos tipos de bacterias que no realizan la fotosíntesis. Y quizás ese tipo de bacterias pues son las que podamos encontrar, yo qué sé, en el subsuelo de Marte. En el subsuelo de Marte las bacterias, si las hay, no van a poder hacer la fotosíntesis porque no va a llegar la luz del sol. En los océanos de Europa o Encélado, las bacterias que haya tampoco van a poder hacer la fotosíntesis. Van a hacer otro proceso que se llama quimiosíntesis, que es utilizar esas reacciones químicas que pueden ocurrir con diversos compuestos y aprovechar esa energía. Y en esas reacciones no se tiene por qué producir oxígeno. O sea que no, es un buen biomarcador porque en la Tierra pues tenemos la fotosíntesis y ha hecho que se enriquezca la atmósfera muchísimo en ese compuesto, o en esa molécula, mejor dicho. Pero en otros lugares podría ser que no. Lo que sí que es cierto es que si no hay oxígeno en la atmósfera y no conseguimos hacer esa oxidación completa de la materia orgánica, es difícil obtener la energía necesaria para que la vida avance en complejidad. Entonces quizás en los planetas donde no se produce oxígeno como producto del metabolismo, la vida sea más simple. ¿Vale? Yo quería aprovechar y preguntar. He oído que una línea de trabajo en astrobiología es intentar buscar pigmentos que serían más adecuados para otro tipo de estrellas, quizá más frías, como las estrellas en torno a las cuales estamos empezando a encontrar muchos exoplanetas de tipo terrestre, ¿no? Y intentar imaginarnos cómo podría ser el subproducto de una fotosíntesis hecha bajo otras condiciones físicas en una atmósfera. Y a lo mejor pues puede ser modelos un poco en paralelo a lo que tenemos aquí en la Tierra, que puedan ser muy útiles, porque con lo que trabajamos es con observaciones un poco alejadas de las condiciones terrestres, ¿no? Y del sistema solar. ¿Tú qué opinas de todo esto? Eso me parece, que es una idea pues muy buena y que sí que es cierto que se está estudiando, porque además es lógico pensar que la fuente de energía más potente que tenemos, salvo los rayos cósmicos, que son muy nocivos, pero la energía de las estrellas pues es que está ahí y la puede aprovechar la vida. Pero si estás en un planeta que te está girando alrededor de una estrella, que no es como nuestro Sol, que recibe más o menos energía, pues es lógico que sea otro pigmento el que se excite por esos fotones. Entonces sí, sí que te doy toda la razón, que es una vía de trabajo que hay que explorar, el ver otros pigmentos que puedan absorber la luz y estudiar qué posibles metabolismos podrían desarrollarse, qué moléculas se podrían liberar
y me parece una línea, vamos, totalmente interesante y que se está ya... Que existe, que ¿no? existe, sí. Vale, adelante. Tenía yo el micrófono, perdón, gracias. Gracias por la charla primero. Iba un poco por ahí mi pregunta. Aparte de buscar vida en los planetas, ¿se hacen experimentos en algún tipo de laboratorio, en el centro de astrobiología, en un laboratorio químico, acerca de qué moléculas pueden...? Se me ocurrió la pregunta cuando dijiste que no buscarías una molécula como el ADN en otro planeta, sino otro tipo de molécula. No sé si hacer una molécula que contenga información sería posible, pero algún tipo de molécula experimental. O sea, sí que se hacen experimentos, lo que pasa que muchas veces, pues bueno, no saber, o sea, el abanico de posibilidades es tan amplio que muchas veces te focalizas en algo que igual no es lo correcto o no es lo que vas a encontrar o lo que hubo en la Tierra primitiva, que no tenía por qué ser igual todo a como es ahora, ¿no? Entonces, líneas de investigación, por ejemplo. Pues antes he hablado que los biomarcadores podían ser los productos de la degradación de moléculas biológicas similares a las terrestres. Polímeros, yo creo que cualquier forma de vida va a tener que tener polímeros, ¿no? Entonces, en el Centro de Astrobiología, por ejemplo, tenemos cámaras de simulación donde se recrea la atmósfera de otros cuerpos planetarios y fuentes de radiación que sean similares a las que se reciben allí. Y entonces se exponen a esas condiciones moléculas de la vida terrestre y se ve qué productos dejan, qué es lo que va quedando para ver qué podemos buscar, por ejemplo, en Marte, donde bueno, pues hay mucha más radiación, donde la atmósfera es mucho más tenue, con una composición básicamente de CO2, ¿no? Pues cómo se degrada, por ejemplo, un lípido en esas condiciones. Ese es un tipo de experimentos. Otro tipo de experimentos es encontrar moléculas informativas, como tú has dicho, que puedan en algún momento pues, replicarse y funcionar de una forma similar a cómo funciona el ADN. Eso es una línea que lleva muchísimo tiempo, no solo en el CAP, sino en muchísimos laboratorios, porque es una de las bases de la vida, el contener información. Entonces, supongo que has oído hablar del mundo del ARN, que se cree que fue precursor del mundo del ADN, porque tiene, bueno, la propiedad de poder catalizar reacciones y almacenar información a la vez, ¿no? Entonces, se están buscando polímeros alternativos que pudieron ser estables en las condiciones de la Tierra primitiva y ser más plausibles para, en ese momento, con las condiciones que había entonces, pues funcionar. O sea, que son líneas que sí que se están llevando a cabo. O estamos intentando, por ejemplo, en mi caso, entender cómo son los principios que gobiernan la evolución utilizando entidades muy simples, como son los virus, que yo puedo manipular en el laboratorio, hacerles evolucionar en condiciones que yo controlo y comparar lo que tenía al inicio del experimento y lo que obtengo después de 300 generaciones de evolución. Entonces, son todo experimentos que llevamos a cabo para intentar, por un lado, entender cómo funciona la vida de aquí y, por otro lado, entender lo que podemos encontrar allí, ¿no? ¿Más preguntas? Aquí una. Bueno, yo vengo de los Galicia Biodays, me he incorporado un poco tarde. Allá hablaban de simulación del sabor con cálculo, aquí habláis de buscar la vida en otros planetas, así que voy a intentar aterrizar porque la verdad que todo esto es fascinante. Y mi pregunta era, si podía repetir, Lazaro, el nombre del proyecto en el que miran el magnetismo para ver si hay vida en otros planetas diferente al magnetismo que pueden emitir los seres vivos de la Tierra. Es que yo no me pareció entenderle que había un proyecto que se llamaba CETI o algo así, en el que lo que hacían para ver si había vida en no, ya vale. Sí. Bueno, ese es un proyecto clásico, o sea, es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y entonces dices, bueno, ¿qué señales puede emitir una inteligencia extraterrestre que sean detectables? Lógicamente tenemos que buscar señales que viajen rápido. Sí. Entonces, ¿cuál es lo que más rápido viaja? Por las ondas electromagnéticas. Sí. Y eso es lo que se está buscando. Entonces, ese proyecto surgió en los años 70, inicialmente estaba financiado por la NASA, después al no encontrarse nada, pues la NASA dio de pensar que invertía su dinero en cosas mejores, pero el proyecto sigue con financiación privada. Hay muchos telescopios, radiotelescopios, que están intentando buscar ese tipo de señales. Sí. Pero, como digo, que se sepa claramente que se ha recibido una señal que no tenga su origen en fenómenos naturales, pues hasta el momento no... En fenómenos naturales, vale, entendía que eran en humanos. Y esa medida de electromagnética, desde mi ignorancia, se hace a través de las
partículas, nanopartículas o cómo? No, esto sabe más Benja que yo, pero yo creo que es de detección de ondas de... Vale. Contact, ¿no has visto la película Contact? No. Vale. Vale, pues es muy lo joven. cuentan, ¿no? Sí, sí. Vale, pensé que era solo a través de materia particulada, entonces claro, decía, llega un momento en que no se puede llegar a medir. No, nada, gracias. No, es sobre todo en radio, son ondas, ¿verdad? o sea, son ondas de radio y, a ver, quien sepa un poco más que lo cuente mejor. No, lo que utilizan eso son fotones, es luz. Lo que pasa es que es luz, igual te perdiste un cachito de mi charla, pero intenté explicar un poco lo que era el espectro electromagnético. Y normalmente buscamos en radio porque son longitudes de onda más largas y en caso de que tengamos, pues, que sea algún corrimiento o sean civilizaciones que están muy lejanas, es más fácil que nos lleguen a longitudes de onda más largas y luego porque son más fáciles de transmitir y de recibir también. Y por eso son antenas. Pero ahí entra el problema de lo que también decía Esther, que es que en radio tenemos muchísima contaminación de fuentes naturales, como puede ser directamente el sol, y luego tenemos contaminación, pues, de fuentes artificiales, como, pues, la radio que utilizamos los seres humanos. Pues nada, gracias. No sé si... De hecho, hace unos poquitos meses hubo una cosa bastante bonita, porque hicieron un concurso, creo que fue en la Comunidad Valenciana, en colegios, y le dijeron: preparad un mensaje con una de las antenas que tenemos allí en nuestro complejo, o sea, una de las sedes del Centro de Astrobiología está dentro del complejo de la Agencia Espacial Europea, enviar un mensaje a una estrella que tiene un sistema de estos planetarios y que tiene un planeta en la zona de habitabilidad. Entonces los estudiantes prepararon una especie de mosaico que tenía ceros y unos, componiendo una figura con una antena y con seres humanos. Es muy parecido al mensaje que se mandaba desde Arecibo, ¿no? Y entonces pues estaba allí, bueno, gente del colegio, y ese mensaje se podía mandar automáticamente, o tú dándole a un ordenador podías mandar ceros y unos al espacio, y a mí me dejaron mandar ceros y unos, y entonces algunos de esos ceros y unos que yo mandé están viajando ahora mismo por ahí por el espacio, deben estar ya más allá de Plutón, pero bueno, o sea, esto digamos que fue, pues como dicen en periodismo o en cine, la percha, como para que los estudiantes hicieran un trabajito de este estilo, ¿no? Pero básicamente son ondas de radio. Hola, se me oye. Bueno, muchas gracias por venir aquí a dar las charlas. Y bueno, a Benjamín en concreto de hoy días lo conozco como de la familia, porque Mini habla todos los días de él. Yo soy Carlos Dafonte, soy de la de computación. Y bueno, llevamos trabajando muchos años en temas de astronomía, Gaia, Euclid, y lo primero que os quería llamar a los astrofísicos es mentirosos, porque, o sea, yo cada charla que voy, pues me dicen que en la galaxia hay 100.000 millones de estrellas, tú llegas hoy y dices 200.000 y te quedas tan ancho, o sea, es terrorífico. Entonces, bueno, con esas cosas yo me lo paso muy bien, ¿no? Y luego comentar un detalle que no sé si es para discutir, pero llevando a mi terreno un poco el tema de lo que es la vida, ¿no? Yo recuerdo un cómic de Azpiri, no sé si lo conocéis. Azpiri es un dibujante que se murió hace 2 o 3 años, hacía unos cómics espectaculares. Y tenía una historieta de 4 hojas, que era: llegaban los extraterrestres a la Tierra, intentaban atacarla, pero no podían, les lanzaban misiles y tiraban la nave, marchaban, volvían, y los machacaban hasta que se cansaron y se marcharon. Y las siguientes 2 páginas se veía en la Tierra un montón de robots fabricando misiles para defender la Tierra, que habían quedado ahí durante 2000 años después de la Tercera Guerra Mundial. Es decir, la Tierra ya no tenía vida, pero tenía robots inteligentes, y ahora con la IA, ahora le llaman la IA, ¿vale? ¿Qué es la vida? Porque realmente, de hecho, si piensas en que aquí nos cargamos el planeta, lo que podremos mandar fuera es una nave con un grupo de robots, con una IA en la cabeza, que podrá vivir en otro planeta. También es vida. Es una filosofada, ya lo sé. Pero... Desde mi punto de vista, eso no transforma la energía externa. Como le quites el enchufe, adiós. Bueno, pero con los paneles solares puedes aprovechar la energía, alimentar esa IA, ese robot, esa máquina. Tiene que evolucionar también, adaptándose al medio. O sea, digamos, cuando se habla de la definición de vida, a veces otra... Aparte de lo que tú has dicho, que me parece muy interesante, está, por ejemplo, el tema del fuego. El fuego se reproduce
Y el fuego consume energía, parece que tiene un metabolismo, o sea, realmente, ¿no? Sin embargo, el fuego no es capaz de evolucionar de tal forma que si me encuentro ahora un bosque de este tipo de madera, voy a crear fuegos nuevos adaptados mejor a consumir ese tipo de madera. O sea, no hay una evolución adaptativa como es la evolución biológica. Y no sé si la inteligencia artificial sí se adapta, ¿no? Yo lo poco que sé de ella parece que va aprendiendo, ¿no? Pero habría que verlo en detalle, para ver si lo podemos llamar vida, porque además esa pregunta creo que nos la tenemos que, ahora nos estamos riendo y tomándonos en plan jocoso, pero creo que dentro de nada hay que hacérsela muy en serio, ¿no? Hasta qué punto el límite de la vida ya en la Tierra, dónde acaba el hombre y dónde empieza la máquina, y si a la máquina la llamamos vida o no, porque está avanzando esto muy rápido para lo que soy yo, que ya soy mayor. Sí. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por todas las charlas. Mi pregunta va un poco dirigida a Esther respecto a Luca. Teniendo en cuenta que el principal motor de adaptación hoy en día es la transferencia horizontal de genes y la selección natural, hablando de Luca, ¿sería posible decir que existe un bosque de la vida en lugar de un árbol de la vida, debido a que Luca pudo tal vez someterse a los mismos mecanismos que existen hoy actualmente? Sí, probablemente en el origen de la vida habría, o sea, Luca no sería un único organismo, sino quizás un consorcio, y cada uno de esos componentes del consorcio estaría aportando algo para que el conjunto prosperara, ¿no? Eso, o sea, no podemos saber si fue así o no, porque no quedan rastros fósiles, pero es una posibilidad que está muy aceptada, ¿no? Y desde luego en la vida actual es más una enredadera que un árbol, o sea, porque continuamente están pasando genes de unas especies a otras. Eso es una realidad que no podemos obviar, aunque el árbol, pues bueno, nos sirve muy bien para explicar conceptos que siguen siendo útiles, todos venimos de un antepasado, se ha diversificado, todo eso es una realidad, pero los mecanismos son mucho más que lo que yo he contado de mutuo al copiar el genoma. Pero claro, no puedes contar todo, ¿no? Pero evidentemente esa transferencia horizontal es brutal, o sea, está condicionando todos los procesos evolutivos. Sí. Vale. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por las charlas. Mi pregunta es un poco desde la ignorancia de todas las misiones que se lanzan al espacio, claro, sufren las sondas, los rovers, todos sufren procesos de esterilización para que todo sea lo más aséptico posible, las herramientas que llevan para intervenir ahora, por ejemplo, los rovers, Marte y demás. ¿Hasta qué punto estamos seguros de no estar haciendo nosotros así una especie de panspermia? O sea, el grado de fiabilidad de estos procesos de esterilización. Lo estamos haciendo. Claro. Sí, sé que se hacen, pero digo que sabemos más o menos la certeza del... O sea, nada de lo que se ha enviado al espacio está absolutamente estéril. Claro. O sea, se hacen muchas pruebas, se miran el porcentaje de esporas que hay en la superficie, se hacen muchos análisis, hay todo, no sé cómo llamarlo, lo que se llama protección planetaria, que hay que pasar muchos test para poder enviar algo fuera, ¿no? Pero eso te limita mucho también, porque el hacer esos test pues no es fácil y te limita en otros aspectos. Entonces, que estamos enviando cosas fuera, sí. Lo que pasa es que, ¿cuánto sobrevive de eso? Pues quizás no mucho, porque tienen que hacer todo un viaje donde esas naves están expuestas a unas condiciones en las que la mayoría de los microorganismos no sobreviven. Y luego, por ejemplo, donde estamos enviando cosas, a Marte, por el lugar más emblemático ahora mismo, allí Marte recibe una cantidad de radiación que prácticamente se cargaría cualquier microorganismo que fuera en la superficie de un rover. Entonces, aunque estamos enviando esporas, desde luego, pero yo creo que muy pocas están sobreviviendo y desde luego ya que puedan germinar, por así decir, y pasar a una fase activa de vida, pues ahora mismo poquísimo. Mira, en la Luna, una sonda israelí, hace, ya no sé cuándo fue, se estrelló y llevaba no sé cuántos tardígrados y otras especies a bordo, ¿no? Y no se cree que ninguno pueda pasar a la vida activa, ¿no? O
sea, yo creo que los controles hay que hacerlos, por supuesto, pero también teniendo en cuenta que las condiciones del espacio son muy duras y que va a sobrevivir muy poco. Gracias. Si me permites, Esther, como has hablado de la vida bacteriana y tal, esto es medio en serio, medio en broma, pero yo lo oí o lo leí en algún sitio, que quien realmente son inteligentes son las bacterias, porque como nosotros estamos intentando llegar a Marte, son las bacterias que tenemos en nuestro tubo digestivo nos están utilizando para llegar ellas a Marte, no nosotros. Sí, eso es como quien en un libro de este señor israelí, Harari, también decía que los pollos son los que tienen más éxito evolutivo, porque claro, están en granjas donde hay miles y miles, en un espacio diminuto, vamos, si lo miras desde ese punto de vista, pues son de las especies más exitosas, pero ¿de qué manera y a qué precio, no? Sí, bueno, en cuanto vayan humanos a otro lugar, vamos a contaminar seguro. Ya en la Luna, los astronautas dejaron allí un montón de bolsas con todos sus residuos. Ahí están, no va a pasar nada, supongo, porque la Luna no va a sobrevivir nada. Pero ahí están, y cuando vayamos, pues, como ha dicho Benja, nosotros somos un ecosistema completo. Tenemos tantas células bacterianas como humanas, con lo cual, pues, y muchísimos virus también dentro de nuestro cuerpo que no nos hacen daño, pero que ahí están. Entonces, ¿qué puede pasar con todo eso en otro lugar? Pues no lo sabemos. Yo le quería preguntar a Isa algo, porque además en el título de su charla es que depara un futuro y en 2050 creo que ella va a ser la que va a estar en mejores condiciones. De esta mesa sí. Puede estar cortando el bacalao. Sí, sí. No, entonces yo te quería preguntar, claro, esto ahora hay en astronomía y en todas las ciencias prácticamente cada día hay un descubrimiento, pero claro, no te voy a decir que, porque no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que hay, sino qué te gustaría ver de aquí a 2050 que se ha descubierto. Porque yo siempre digo que tengo nostalgia del futuro porque hay cosas que se van a descubrir y que yo no voy a ver. Pero Isa, que es más joven, sí las va a ver. Entonces, ¿qué te gustaría ver? Yo no lo tengo tan claro. Lo que me gustaría ver es, como a todos, vida fuera de la Tierra, ¿no? Vida extraterrestre. Yo creo que eso yo no lo voy a ver. Por muy cerca que... O sea, evidentemente ahora estamos mucho más cerca que hace 20 años. Yo no creo que dentro de 20 años vayamos a estar en el punto de encontrar vida extraterrestre. Ojalá me equivoque. Pero a lo mejor sí que estamos más cerca de encontrar respuesta a otras preguntas astrofísicas, como por ejemplo, ¿qué es la materia oscura? En eso, o sea, las misiones que se están lanzando ahora, Euclid, por ejemplo, Roman, el telescopio espacial Roman, que se va a lanzar el año que viene, o sea que dentro de 2, también va a estudiar la materia oscura. Yo creo que vamos a estar más cerca de entender otros procesos astrofísicos que realmente, antes de entender realmente la vida. ¿Y tú? ¿Qué crees que vamos a saber dentro de 20 años? No sé. No, a mí todo esto me parece tan fascinante, pero yo no sé si quizá en el primer día de charlas se habló de estos problemas. O sea, como Esther ha dicho, o sea, el origen de la vida es lo más importante que ha ocurrido desde el Big Bang, pero el Big Bang es un problema, ¿no? Sí, claro. No, o sea, el Big Bang, o sea, es fascinante. O sea, ahora tenemos en luz, en radiación electromagnética, tenemos una pared. O sea, la radiación más antigua que recibimos se emitió cuando el universo tenía 380.000 años. Y ahí hay un periodo desde el Big Bang hasta entonces que es inaccesible de momento a cualquier observación que se pueda hacer. Pero la Agencia Espacial Europea pues va a lanzar una misión que es, o sea, a la vez sí es ciencia ficción, que se llama LISA, pues para el año 2030 y pico, 30, que son 3 naves haciendo un triángulo. Pues creo que cada nave está a unos 2... Nos lo contaron ayer. Os lo contaron, ¿no? A 2 millones de kilómetros una de otra, o algo así. Me parece que bueno, 1 millón o 2 millones. Ahí vamos. 200.000 estrellas. 100.000 millones o 200.000 millones.
Pues bueno, sí. pero aún así que va a medir ondas gravitatorias, ¿no? Que es, digamos que esto es lo que se llama ahora astronomía multimensajero, ¿no? Tenemos la luz, pero ahora tenemos las ondas gravitatorias también. Y entonces, pues es posible que podamos penetrar esa barrera y saber qué pasó por allí. Pero bueno, Pues no lo sí, sé, no lo sé. Entre pero... la sesión del lunes y la del martes, pues sí. Comentaron un poco esos problemas. Sí, los que habéis podido seguirlo, pues lo habéis oído, ¿no? Pero no, a mí, yo no sé cuánto más mayor que hago, o sea... Yo creo que tú has sido un poco pesimista. Yo he oído de todo sobre Isa, sobre el descubrir vida, ¿no? Hay gente que es muy optimista al respecto, porque lo que sí es cierto es que la ciencia no progresa linealmente, ¿no? Y bueno, ahora estamos en el boom de la inteligencia artificial, de la capacidad de cálculo, de cómputo, de tratamiento de imágenes. La astronomía está pegando un salto inmenso con el James Webb. A ver, yo tengo esperanza de ver algo antes de palmarla, ¿no? En cualquier caso, a mí lo que me parece maravilloso de lo que hemos oído hoy aquí es ver cómo la astrofísica que estudia el mundo inmaterial es necesaria para que los biólogos y los químicos propongan las observaciones necesarias para intentar dar respuesta a estas preguntas, ¿no? Está claro que la respuesta al avance de la ciencia probablemente está en la multidisciplinariedad, ¿no? Y que hablemos un lenguaje parecido y nos entendamos, ¿no? Y yo creo que ha quedado patente esto, ¿no? En las tres charlas, ¿no? Que estamos compenetrados y vamos en la misma onda, ¿no? Sí. Es difícil porque a veces, claro, nos formamos, nos especializamos y a veces es difícil entender lo que te cuentan otros, ¿no? de otras disciplinas, pero hay que hacer el esfuerzo porque solamente en esa interacción vamos a encontrar respuestas para estas preguntas tan complejas. Exactamente. Podemos hacer una porra y en el curso de dentro de 20 años de la RAG, que estaremos aquí unos cuantos con el bastón, pero Isa estará diciendo, pues no sé quién era pequeño cuando yo era no sé cuánto. Y ya levantamos la mano. Cada vez de las preguntas, ya descubrimos la vida, ¿no? O lo que sea que vaya a pasar de aquella. ¿Qué os parece? ¿No? Que lo va a organizar Isa, ¿no? Ah, vale. Sí. Dármelos a mí. La porra la guardo yo. Y si no hay más preguntas, si os parece, tenemos una de internet. ¿Sí? Sí, por internet. Claro, tenemos audiencia por internet. Filosófica, pero esta es filosófica, pero nos viene estupendamente bien. José Mosquera dice, enhorabuena a todos los ponentes del curso por ayudarnos a comprender un poco el hilo embriónico conductor de nuestro universo, poético a la par que filosófico. Y dice también, quisiera preguntar si la vida es puro azar. Gracias. Eso había un libro, El azar y la necesidad, de Jacques Monod, otro premio Nobel, de los que a mí me gusta mencionar. Y yo creo que es, en parte, necesidad, porque es como una propiedad de la materia que tiende a evolucionar y a autoorganizarse en estructuras cada vez más complejas, pero por otro lado, también tiene mucho componente de azar en donde resultan al final esas estructuras complejas. Y bueno, tiene que haber unas bases para que esa necesidad realmente se cumpla, porque ya hemos explorado lugares en los que sabemos que no hay vida, entonces no es forzoso que surja la vida en un planeta, pero yo creo que es muy probable. O sea, por eso yo estoy más en la onda de Emilia que en la de Isabel. Yo sí creo que voy a ver una bacteria marciana o de Encélado. Bueno, verla no lo sé, pero por lo menos que me llegaran noticias. Igual en el más allá, pero no sé. Muy bien, pues yo creo que vamos a cerrar el diálogo que estamos teniendo. Ojalá tuviésemos más tiempo para seguir hablando, ¿no? Yo creo que esto es enriquecedor para todos. Agradeceros vuestra presencia aquí y nada, pues os invito mañana a seguir en la onda con exploración espacial, que es el tema que vamos a tratar en la sesión del jueves. Muchas gracias a todos.